Bueno, son cualquier cantidad, parece. Toda la carrera de química está en físico-química. Siguen ingresando. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tantos? Ya van como 500. Zaida Gabriela Garnica. Está en la luna, ¿no? Perdón, Inge, un cachito ya. Sí, estoy buen día, Inge. Voy a comenzar a eliminar ya toda la gente que no se coloca su foto en el perfil con el que está ingresando. Ya les he dicho que coloquen su fotito en su perfil para que se les pueda identificar quiénes son. Lo mismo tienen que hacer para identificarse en la plataforma Moodle, que les da una opción para que coloquen ustedes su fotito. Adrián Miguel Aparicio, bonita la bici. Buen día, Inge. Gracias, Inge. Yo conozco un montón de bicis, yo tengo un montón de bicis, así que no es necesario que me haga ver una bici. Yo quiero ver su persona, su imagen. Ya les he dicho, coloquen su foto. Ya la acá. Aaron Flores, Jimena Estrada, Vania Mallea, Joel Llanos, Ítalo Hidalgo, Antonella, Ana Belén, Rocio Vega, Janet Calcina,
Ana Belén Sucre, Rocío Vega. ¿Quién más está por acá? Si no quieren que les reconozca, entonces están por demás en la clase, ¿no? Voy a comenzar a retirarlos a los que no estén colocando en su perfil su foto para identificarlos quienes están. Aaron Flores. Estas son cualquier cantidad, ¿no? ¿Cómo les está yendo? Ya están pasando con todos sus docentes, sus clases. Ya han pasado laboratorio con la ingeniera Mirta Segovia o nada. ¿Quiénes están pasando con Mirta? Sí, que ya hemos pasado una clase, bueno, dos clases, pero en las ambas clases se ha explicado sobre su encuadre y creo que este el primer laboratorio que vamos a hacer, el teórico práctico, ha dicho. Está bien. Bien, ya estamos sobre 10 minutos de espera para los que han ingresado. Estamos con 58 personas que se han habilitado para la clase de hoy. Hoy nos toca describir la primera unidad. Bueno, como lo habíamos indicado, la anterior clase que estábamos viendo, toda la parte del contenido analítico de nuestra asignatura como Físico-Química 1 para la carrera de Ingeniería Química, pues dentro de lo que es la unidad 1 corresponde prácticamente a hacer una revisión de lo que son las propiedades y todo concerniente al comportamiento de los gases, ¿no? Es así que vamos a ver en la unidad 1 todas las propiedades de los gases, comenzando lógicamente con sus características propias que tienen los gases. Las características propias que tienen los gases, sus propiedades, para incorporarnos posteriormente ya a ver las leyes que gobiernan el comportamiento de los gases, como la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, considerar lo que eso es una masa molar
de un gas, la ley del gas ideal, la ecuación, prácticamente, las ecuaciones de estado, sus propiedades tanto extensivas como intensivas, la determinación de la masa molar del gas a partir también de su ecuación, de la ley de Clapeyron, mezclas, las variables de composición que se puedan tener, la ecuación de estado para mezclas de gases, como la ley de Dalton, conceptos de presión parcial, ya la ley de distribución barométrica, las desviaciones del comportamiento ideal, las modificaciones de la ecuación del gas ideal. Ver cuando tenemos gases sometidos a temperatura constante, ¿no? Es decir, trabajar en base a gráficas donde nos indique el comportamiento del gas en función a la presión y el volumen, manteniendo constante la temperatura. Asemejar algunas relaciones a lo que son los gases ideales, conocer algunas de sus ecuaciones y manejarnos dentro de los parámetros de los estados críticos en que en algún momento los gases se manifiestan. Bueno, como les decía, el contenido analítico prácticamente es bien extenso. Tal vez para un semestre no se daría para cubrir en detalle, pero vamos a tratar de cubrirlo en lo que se pueda, ¿no? Para poder llegar de la mejor manera en el conocimiento de todos modos, gran parte de las propiedades de los gases, ustedes ya también lo vienen desarrollando en las diferentes materias o asignaturas que se han llevado, ¿no? El estado gaseoso prácticamente es uno de los 3 estados de agregación de la materia. Como se ha visto, como les decía anteriormente en las otras asignaturas, cada sustancia, cada porción de materia puede existir en sus 3 estados de agregación importantes, que es motivo de estudio, como es el estado gaseoso, el estado líquido y el estado sólido, ¿no? Cada uno de ellos pues tiene sus particularidades respectivas y a grandes rasgos, a nivel de comparación, es importante considerar cómo se ven afectados o cómo podemos identificar estos 3 estados de agregación de la materia, de manera de que podamos de alguna forma poder tener el conocimiento, más que todo, cómo podríamos explicar e identificar cada uno de estos estados de agregación de la materia, ¿no? Por ejemplo, los sólidos, podemos indicar que un sólido son, si ustedes hacen una interpretación desde el punto de vista de las partículas al interior de esa porción de materia en estado sólido, cómo están formadas, cómo están constituidas, cómo están ordenadas, se puede decir que justamente tienen un arreglo ordenado
de moléculas o de partículas, átomos o iones, que de alguna manera presenta una geometría bien definida, ¿no? Y lógicamente que para lograr una deformación en estos cuerpos sólidos es preciso aplicar una fuerza muy grande. En cambio, en los líquidos, si bien que tienen un volumen definido, pero no tienen una forma definida, ¿no? En los líquidos adquieren la forma del recipiente que les contiene. Por eso es de que adoptan prácticamente la forma misma de cada recipiente. Dependiendo de la forma, entonces va a adquirir la forma de ese líquido. En cambio, cuando estamos con los gases, estos no tienen forma ni volumen definido, ¿no? Debido justamente a que las partículas que están al interior de esa porción de materia se encuentran en un movimiento constante, a la diferencia del sólido y de los líquidos. En los sólidos el movimiento prácticamente es vibracional, en el mismo lugar en que se encuentra cada una de las partículas. En el líquido ese movimiento hay un cierto desplazamiento porque se tiene un equilibrio entre las fuerzas de cohesión y las fuerzas de repulsión que gobiernan a cada una de las partículas que lo constituyen. Y en los gases, pues estas fuerzas de repulsión comienzan a incrementarse grandemente, de tal manera de que al estar en un movimiento constante hace de que en los gases adquieran la forma del recipiente y tengan lógicamente el volumen del recipiente, debido a que ese movimiento es caótico, ese movimiento es fuerte y ocupa el mayor espacio posible. De tal manera que si nosotros tuviéramos un recipiente abierto, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería su volumen? ¿Cuál sería su volumen de un gas que está contenido en un recipiente abierto? Jóvenes, vamos, comencemos a despertar. Mira, el tiempo está lindo. Salió el sol, va a rajar hoy día el sol. Hola. ¿Me escuchan? Va a tener inicialmente el volumen del recipiente, pero conforme pase el tiempo y se vaya liberando, va a escapar hacia la atmósfera y va a tener una forma y volumen indefinido. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuál sería el volumen del gas en un recipiente abierto? Hola, ¿hay alguna alma por ahí que se manifieste dando una respuesta? Inge, no se podría medir el volumen porque el gas se expandiría en la atmósfera, como dijo mi compañero. Si estamos con un recipiente abierto, pues no podríamos hablar de un volumen definido del gas, ¿no? Debido a justamente a esa propiedad que tiene
de movimiento constante de sus partículas. Como habíamos indicado, esas fuerzas de repulsión que gobiernan al interior de esa masa de gas, pues las partículas se están constantemente moviendo. Entonces, si nosotros queremos llenar, por ejemplo, un recipiente vacío, nunca lo vamos a tener porque el volumen es indefinido. No podemos definir el volumen de un recipiente abierto que va a contener un gas, justamente por esa gran capacidad de expandirse del gas. Inmediatamente nosotros que queramos introducir un gas en un recipiente abierto, pues el mismo va a estar en contacto con el medio ambiente, pues el volumen muy difícilmente nosotros lo vamos a poder controlar. Por eso cuando hablamos de volúmenes de un gas, tiene que estar enmarcado dentro del criterio de que el recipiente tiene que ser cerrado. Si el recipiente está cerrado, entonces podemos hablar de un volumen de un gas, pero si el recipiente está abierto no podemos hablar del volumen de gas. Por eso que a todo esto es muy importante en el estudio del estado gaseoso y para mejorar de cierta manera el conocimiento de la estructura molecular de la materia en estado gaseoso, basarnos en ciertas teorías que nos ayudan a comprender en cierta manera todo el mecanismo en la que están presentes las partículas al interior de la molécula. Y de ahí es que nosotros conocemos esa teoría muy importante, ¿no? Como es la teoría cinética de los gases, que de alguna manera nos da a conocer las condiciones en que se encuentra un gas en función al trabajo y al movimiento de las partículas que las componen. También es importante considerar al respecto que en los gases las distancias entre moléculas es grande, ¿no? Entre partículas es grande, en comparación con el tamaño de la partícula, ¿no? Son en general muy precisas estas distancias, ¿ya? Debido a que las fuerzas entre las moléculas son muy débiles, ¿no? Al ser muy débiles, entonces quiere decir de que prevalece la fuerza de repulsión. Al ser muy débiles, muy difícilmente se va a poder unir entre moléculas o partículas que la componen en un estado gaseoso, a excepción de que tengamos que someter a una variación de ciertas variables, como es la presión y la temperatura, que ya en su momento lo veremos. Indudablemente las leyes que gobiernan el estado gaseoso son completamente específicas y distintas a las que tenemos en el estado sólido y líquido. Por eso en los gases son más fáciles de alguna manera de describir y analizar su comportamiento a través de la interpretación de diferentes leyes que dan a conocer justamente este comportamiento basadas en la variación de ciertas variables que de alguna manera van a implicar un comportamiento muy especial
y que va a brindar un proceso muy distinto también en función a esa variabilidad. Indudablemente que también el estudio de los gases a través del desarrollo de la teoría cinética de los gases, pues empieza muchos años atrás, con la experimentación de buscar una explicación de estos fenómenos gaseosos que se presentan, ¿no? Comienza justamente con buscar una explicación de cuál es la influencia de este gas, de esta masa atmosférica que nos rodea y que de alguna manera tiene su implicancia y tiene su variancia en diferentes niveles del globo terráqueo, como es la ley de Torricelli, el principio de Pascal, la ley de Boyle, la ley de Charles, ¿no? Todas estas, de alguna manera, han sido el principio para poder establecer la naturaleza física del aire, como el caso de Torricelli, ¿no? A Torricelli se le debe mucho, por ejemplo, el concepto de la presión atmosférica, de las condiciones normales, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, Torricelli, si ustedes se acuerdan, parte de un experimento que los realiza a diferentes niveles para poder determinar justamente, el efecto que tiene la presión atmosférica sobre una determinada área o sobre los cuerpos. En todo caso, establece justamente la naturaleza física del aire que rodea la Tierra. En ese sentido, se considera al estado gaseoso dentro de estos parámetros que nosotros ya habíamos ido considerando para poderlos desarrollar de una manera mucho más interpretativa. Son parámetros muy importantes a tomar en cuenta en el desarrollo del comportamiento de los estados de agregación de materia, específicamente cuando hablamos de la ley, o mejor dicho, del comportamiento y las propiedades de los gases, enmarcarnos dentro de esas variables que indudablemente desde la físico-química hasta lo que corresponde a la termodinámica lo vamos a desarrollar. Entonces, creo que cuando nosotros ingresamos al desarrollo de estos temas, por ejemplo, que hacen a la físico-química, el estudio de la físico-química, que como habíamos estado viendo en la anterior clase, es importante enmarcarnos dentro de lo que es el aspecto que corresponde
dentro de lo que son las propiedades de los gases, Inge, ver por... ¿Sí? Hola. Inge, Sí, dígame. ¿Se ve ¿Se ve lo que estoy pasando? ¿Qué Inge, es? se ve. Sí, Inge, sí, se ve, Inge. Ya. Entonces, la introducción a lo que son las propiedades de los gases hace de que nosotros tengamos que hacer uso de algunas herramientas de estudio como es la físico-química. ¿Por qué utilizamos la físico-química también para poder averiguar el comportamiento de los gases? Porque de alguna manera estos fenómenos físicos que se relacionan a la química pues van a tener mucha importancia en la interconexión que vamos a tener posteriormente con los fenómenos termodinámicos, ¿no? Donde nosotros vamos a desarrollar a través del incremento de la temperatura, la generación de calor, de trabajo, etc. Por eso decimos que la físico-química va a estudiar sistemáticamente las variables experimentales que afectan a los procesos no solamente de disolución, de transiciones de fase, de... Guay, se me ha descargado la batería. Sino otros fenómenos que implican también lo que son las reacciones químicas. Reacciones químicas donde afecta la temperatura, la fotoquímica, ¿no? Donde prácticamente una reacción química basada en la emisión de la luz o algunas reacciones químicas basadas dentro de lo que es la corriente eléctrica, el paso de la corriente eléctrica en función a lo que es la electroquímica en diferentes sistemas, ¿no? Sistemas homogéneos o sistemas heterogéneos que como tales lo veremos particularmente ya cuando entremos a estudiar la parte de la termodinámica en lo que son los sistemas. De todas maneras, cuando nosotros hablamos de medios homogéneos y medios heterogéneos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando decimos un medio es homogéneo y un medio es heterogéneo, ¿se acuerdan? Hay un montón, pero nadie participa. Inge, disculpe. Sí, diga. Hay una compañera que estaba conectada desde su computadora y se le apagó y está ingresando desde su celular. Dice si es que le puede aceptar. ¿Dónde está? A ver, no tengo ninguna solicitud. Aquí hay Ruth Romero, Cristian Flores, Carolina Castillo, Aliana. ¿Quién más está? Como son como cientos, toda la carrera se ha inscrito a Físico-Química. ¿Quién más está? Ya no hay nada más. Bueno, ya no hay nada más. Entonces, ¿cómo podemos identificar ya estos medios homogéneos y medios heterogéneos? ¿Cómo interpretamos esto? ¿Qué es la homogeneidad y qué es la heterogeneidad? ¿Alguien me podría decir? ¿Para qué solicitan ingresar a la clase si no van a participar?
Inge, que homogéneo es igual en toda su composición. ¿Cómo puede explicar que un medio es homogéneo? Por ejemplo, cuando ustedes ya han llevado analítica, han llevado química general y han podido definir, por ejemplo, soluciones. ¿Cuál es la definición de una solución? La definición de una solución nos indica de que son mezclas homogéneas, ¿no? Entonces, si son mezclas homogéneas, ¿cómo puedo interpretar esa mezcla homogénea, esa solución? Una mezcla homogénea presenta las propiedades físicas en toda su extensión. ¿Solamente las propiedades físicas? Una mezcla homogénea igual sería Y que la también las unión de propiedades dos o químicas. más componentes de la misma se distinguen en una fase. Por ejemplo, la leche, ¿no? Si ustedes compran un sachet de leche y en ahí dice, ¿no? Dentro de sus características, en leche homogenizada, dice. ¿A qué se refiere que es homogenizada? Que ha A sido que todos mezclado. los componentes de la A que mezcla tienen pueden las mismas propiedades en el sachet o en la mitad del sachet. Efectivamente, todas sus propiedades físico-químicas se las representa en todo el volumen de forma igualitaria, ¿no? Está distribuida todas esas propiedades en todo el volumen, en toda la masa que representa, por ejemplo, en ese sachet de leche. Eso que quiere decir tanto el color, tanto el sabor, tanto el olor, tanto sus propiedades químicas como es el grado, el porcentaje de materia grasa, sus vitaminas, su calcio, su acidez está distribuido por todo ese volumen. Como dice su compañera, de tal manera, al estar distribuido de forma igualitaria en todo el volumen, yo puedo agarrar de la parte superior una porción, de la parte media otra porción y de la parte inferior otra porción, y si lo hago un análisis, pues van a tener las mismas características en el análisis respectivo. Va a tener la misma acidez, la misma porcentaje de materia grasa, el mismo porcentaje de sólidos no grasos. Entonces, por eso es homogénea. Y la homogeneidad se realiza pues a través de diferentes mecanismos, ¿no? En este caso, de la leche se introduce a través de equipos, un equipo especial que se llama un homogenizador, el cual es inyectado a alta presión y pasa por toberas muy pequeñitas de tal manera de que pueda ir distribuyendo cada una de las propiedades en ese volumen respectivo en pequeñas cantidades. A partir de estos estudios, lógicamente que se han visto unos diferentes tipos de leyes que de alguna manera van a interpretar cuantitativamente cada uno de los procesos que emana del comportamiento físico-químico de la materia, es decir, todo ese comportamiento físico basado justamente en el estudio de la química. Por lo tanto, la físico-química va a constituir una herramienta esencial para la comprensión de estos fenómenos químicos que nosotros vamos a ir desarrollando en cada uno de estos, ¿no? Y uno de ellos es pues justamente el tema de los gases. En algunas bibliografías ustedes van a poder encontrar que la físico-química también lo pueden llamar como química física, ¿ya? Lógicamente, compenetrándose dentro de ese gran concepto grande que tiene la química, ¿no? Relacionando aspectos de fenómenos naturales, físicos y químicos.
hay alguna definición. Al ser tan interesante el estudio de la físico-química en relación al comportamiento de los fenómenos naturales que emergen de cada una de las sustancias que se tienen, pues alguien le dice que la físico-química es cualquier cosa interesante, porque a medida que nosotros vamos desarrollando el conocimiento en la interpretación y la relación de la física con aspectos que se relacionan a la química, pues cada vez se torna interesante, ¿no? Fíjense, ya hemos visto algo interesante lo que sucede, por ejemplo, cuando nosotros manifestamos un comportamiento de homogenización en cuanto a lo que es la leche. Qué interesante es ver de que la leche que nosotros compramos de los 5.000, 2.000, 3.000 litros de leche que se procesa para el expendio al consumidor en el mercado, pues esos 2.000 o 3.000 litros tienen la misma relación de materia grasa, la misma relación de sólidos, es decir, tiene las mismas propiedades, ¿ya? De tal manera que han sido distribuidas en todos los volúmenes, no solamente en el volumen grande, sino en los volúmenes pequeños de comercialización, en este caso de 1 litro, ¿no? A todo eso, los 2.000 litros o 5.000 litros que se han producido con estas características, al ser envasado, al ser fraccionado en volúmenes más reducidos, que en este caso de 1 litro, pues esos 2.000 litros van a tener el mismo análisis físico-químico de color, de aspecto, de sólidos, de grasa, de acidez, etc. De tal manera que de esos 2.000 litros y que sean distribuidos en el mercado en diferentes zonas, por ejemplo, en el tejar, que se lo distribuya en Senac, que se lo lleve de ese volumen, de esos volúmenes, un lote a San Lorenzo, va a significar que la gente que consuma, por más lejos que esté, de ese lote va a consumir con las mismas características físico-químicas en cuanto a sus cualidades, como les decía. Entonces, la forma de tener un sistema homogéneo permite a que nosotros podamos distribuir todas sus propiedades físico-químicas en todo un volumen, y particularmente pues en la que estamos nosotros tratando. Por eso es algo interesante, ¿no? Lo mismo tenemos en la fábrica, en fábricas inorgánicas, ¿no? En el caso del cemento, de la cementera. En el caso de la cementera, también ocurre, ¿no? Lo mismo. Ocurre lo mismo para poder tener un sistema de homogeneización, porque tenemos el clinker, que es fruto de la calcinación de una mezcla de piedra caliza con hierro, etcétera, en hornos, y esos posteriormente son molidos, pulverizados y mezclados con yeso, que nos sirve como elemento de grabado. Y para eso, para que el cemento que se produce tenga las mismas características físico-químicas, tienen que estar sometidos a un sistema de homogeneización. Entonces, se introduce justamente al homogeneizador de mezcla de sólidos.
La físico-química es un conjunto de principios y métodos que ayudan a resolver muchos problemas de diferentes tipos. Efectivamente, cuando nosotros hablamos de la relación de la física en los fenómenos químicos, vamos a tener que utilizar una serie de principios, métodos, ¿ya?, basados en el método científico de leyes para poder, de alguna manera, explicar el comportamiento que se tiene, ¿no? Aquí hay una más. Listo. Pues la físico-química va a representar una rama donde ocurre un cambio de diversas ciencias, ¿no? Como ya habíamos indicado anteriormente, la físico-química o el estudio de la química, la física, va a ayudar bastante en la comprensión de aquellos fenómenos termodinámicos donde nosotros vamos a involucrar a la química y a la física dentro de los aspectos que van a hacer al movimiento en base a la influencia de la temperatura o aquellas reacciones químicas donde están afectadas a través de la electricidad. Y pues así también comprender de alguna manera, también ustedes ya han llevado lo que es la mecánica cuántica para poder describir algunos fenómenos químicos en base a este comportamiento. Lógicamente la matemática y todo relacionado con este va a ser muy importante para poder desarrollar algunas ecuaciones, interpretar y representar algunos fenómenos que involucran no solamente la estructura atómica, sino también el nivel molecular con el que se trabaja en cada uno de los fenómenos que nos va a tocar desarrollar. Vamos a tener la oportunidad también de ingresar no solamente a la parte termodinámica, ¿ya?, sino también vamos a ingresar a la parte termoquímica con el estudio de la físico-química, ¿no?, aplicando conceptos de cinética, de dinámica química, de química cuántica, ¿ya?, la parte estadística para poder desarrollar en base a resultados históricos y de alguna manera también proyectar algún fenómeno que se nos pueda presentar. Habíamos indicado anteriormente de que la físico-química es muy amplia, ¿no?, porque se relaciona con bastantes ciencias, ya con bastantes disciplinas en pro de poder explicar y desarrollar el conocimiento en cada una de estos fenómenos físico-químicos que se presentan. Se relaciona o hay una aplicación directa, por ejemplo, en la industria petrolera, en las farmacias, en la electrónica, en la robótica, ¿no?, en el cuidado del medio ambiente, en la electrónica, la medicina, la nanotecnología, que hoy en día está muy de moda, en toda la industria automotriz, es decir, en todo lo que nosotros podamos desarrollar va a estar involucrada la aplicación de la físico-química, no solamente en el aspecto que nos corresponde a nosotros como ingenieros químicos dentro de lo que es el proceso productivo de la transformación de la materia, sino que cuando estamos viendo la transformación de la materia vamos a ver procesos que implican justamente el control de las variables tanto de temperatura, presión, volumen, como también algunos aspectos que hacen a la transmisión de calor, al intercambio de calor, no solamente en la generación de un proceso productivo generado por una reacción química, sino el efecto que puede producir esa reacción química ante un recipiente, por ejemplo, que tengamos,
ya sea un intercambiador de calor de placas, un intercambiador de calor de tubo coraza, de tubos concéntricos, hasta lo básico, ¿no? Que nosotros trabajamos en la casa de forma muy elemental, que tenemos cuando hacemos hervir nuestra agüita para nuestro desayuno. Trabajamos con una caldera, hay una recepción de temperatura, hay un cambio del estado físico que se provoca, hay un fenómeno que se provoca ante un incremento de temperatura, que es el estado de ebullición, que tienen lógicamente sus efectos y sus propiedades físico-químicas para un determinado fin, como es la eliminación de algún microorganismo que pueda estar presente, ¿no? Es el principio básico y muy elemental, por ejemplo, de lo que es una pasteurización. Entonces, también es parte del estudio de la físico-química. Hay varios libros que nosotros podemos utilizar. El más utilizado dentro de nuestra bibliografía ya es el de Físico-Química de Castellán. También se lo tiene el de Físico-Química de Levin, el Fundamentos de Físico-Química de Marrón y Proton, la Termodinámica de Yunus, que son estos los libros más utilizados, los más consultados para nuestro fin. O también hay el Van Ness-Smith, ¿no? El Van Ness-Smith también es una introducción a la termodinámica en ingeniería química. Y por supuesto, como libros de consulta, ustedes también tienen a los manuales del ingeniero químico de Perry, ¿no? Son 7 manuales, donde también se tienen algunos aspectos de consideración ya relacionados con el campo industrial de lo que es el estudio de la físico-química. Bueno, eso es una forma muy general del por qué vamos a estudiar la físico-química en relación a diferentes fenómenos que se nos van a presentar. Muy utilizado dentro de lo que es la física, el estado y las propiedades de los gases, como habíamos indicado. Son 3 estados muy importantes dentro de lo que es el estudio de la materia, y particularmente se vamos a enfocar en qué es el comportamiento de los gases, pero ya habíamos indicado también de cómo podemos nosotros identificar y denominar a un estado de agregación de la materia con el estado sólido, con el estado líquido y con el estado gaseoso. ¿Ya? Recordar de que lógicamente que estos tienen al interior de las mismas las partículas que lo componen, y esas partículas, cada una de ellas tienen una forma definida de constituirse al interior de la misma, ¿no? Si ustedes pueden apreciar, en el estado sólido todos están debidamente compactadas, formando una forma y un volumen propio, ¿ya? No hay movimiento entre sus partículas, si bien se presenta un movimiento, pero es un movimiento netamente vibracional, que cada partícula lo tiene en el lugar donde esté. En cambio, en los líquidos ya la figura cambia, porque ya esas fuerzas que mantienen de alguna manera de repulsión y de cohesión, de unión, ya da lugar a que haya un cierto distanciamiento, moviéndose las partículas unas sobre otras, ¿no? Ese movimiento da lugar a que éstas se puedan desplazar a través de ciertas superficies, ¿no? Que da origen al principio de lo que es una viscosidad. Esta capacidad también de desplazamiento a través de una superficie o de un ducto da lugar también al concepto de fluidos. Por lo tanto, si ustedes también pueden observar, aquí la forma que adopta el líquido
siempre va a ser de acuerdo a la forma del recipiente que les va a contener, ¿no? Pero el volumen es el mismo, tiene un volumen propio. Solamente lo que cambia es la forma. Si la forma fuera redonda, entonces la forma del líquido también sería redonda. En cambio, cuando estamos con los gases, ya los gases se manifiestan de diferente manera, ¿no? Ya las fuerzas de repulsión, es de las fuerzas que mantienen alejadas entre partícula y partícula, son completamente grandes, de tal manera que la fuerza de unión o de atracción entre las partículas es muy leve. A eso da lugar a que estas partículas puedan moverse libremente, ¿ya? Y puedan desplazarse ocupando el mayor espacio posible. Por eso les decía, si nosotros tuviéramos al Erlenmeyer abierto, pues no tendríamos para definir un volumen exacto del volumen del gas, porque eso, al tener ese movimiento, al tener una energía cinética que hace de que el movimiento de las partículas sea completamente desordenado, ¿ya? Entonces va a tender a escaparse o va a tender a irse al exterior. Por lo tanto, el volumen en un sistema abierto pues no existiría o no podríamos determinar para un gas. Solamente podríamos determinarlo si en caso de que ese gas esté confinado en un recipiente cerrado. Ahí sí que podemos decir que tiene una forma del recipiente que lo contiene, tiene un volumen el recipiente que lo contiene, y va a depender bastante de las variables de estado. En todo caso, si estamos hablando de esas variables de estado, ¿a qué nos estamos haciendo referencia? ¿Cuáles serán las variables de estado? ¿Se acuerdan? ¿Alguna alma que me pueda responder? ¿Cuáles serían las variables de estado? Despierten. Dejen dormir. ¿Cuáles son las variables de estado? La presión, la temperatura y el volumen. ¿Por qué las denominamos variables de estado? Presión, volumen, temperatura, me dicen, ¿no ve? ¿Por qué las denominamos variables de estado? Porque describen el estado de un sistema. ¿Qué dice? Porque tenemos una diferencia de estos Porque con ellas podemos cambiar de estado. Porque con ellas podemos definir, ¿no?, el estado de agregación de la materia. Va a depender de cómo nosotros manejemos cada una de ellas, tanto la temperatura, presión, volumen. Y de acuerdo a las mismas vamos a poder definir el estado sólido, el estado gaseoso, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un líquido, si incremento la temperatura, esta variable, que es la que va a hacer variar, la que va a hacer modificar el estado de agregación de la materia. Si yo tengo un líquido y lo someto a una temperatura de ebullición, ¿qué es lo que va a pasar? ¿El líquido se va a evaporar? El líquido se pasa del estado líquido al estado gaseoso en forma de vapor, ¿no ve? De igual manera, si nosotros bajamos la temperatura de ese gas, vamos a poderlo llegar al estado líquido.
De igual manera, si nosotros a ese gas lo sometemos a altas presiones y a bajas temperaturas, ¿qué es lo que podemos obtener? ¿Qué es lo que podemos obtener? ¿Mm? Aquí tengo yo un gas, lo someto por arriba puedo poner un émbolo, someterle a cierta presión, un incremento de presión por la parte de arriba, ¿no? Por la parte de arriba, y por acá podemos colocar una cierta presión y también al incrementar la presión, la temperatura podemos reducirla. ¿Qué pasa si esta temperatura yo la reduzco? ¿Qué va a pasar con la estructura molecular o de las partículas que lo conforman al estado gaseoso que está en el interior de este envase? Se van a cristalizar. ¿Ah? Se cristalizan. ¿Va a pasar al estado sólido? Las Primeramente, partículas se comprimen exactamente. ¿Por qué se comprimen? por la presión. Debido a la presión. Debido a la presión se van a comprimir. ¿Por qué, pero? ¿Por qué se da ese fenómeno de compresión? Por la reducción de volumen. Y por la reducción de volumen, la distancia entre moléculas se reduce. La reducción del volumen. ¿Y el cambio de temperatura? Por la propiedad de las moléculas en estado gaseoso. Aquí, ¿qué pasaría si nosotros, en el estado sólido, qué pasaría si nosotros lo sometemos a una presión? En el estado sólido, ¿qué pasaría si lo sometemos a la presión? Se rompe. ¿Será que nosotros vamos a poder comprimir? No. ¿Y aquí por qué lo podemos comprimir? Por las propiedades que tienen las moléculas. ¿Cuáles son esas propiedades? En el estado gaseoso suelen adaptarse al recipiente que los contiene. A ver, fíjense en cómo están distribuidas sus partículas y cómo están distribuidas aquí las partículas en el estado sólido. Unidas. O más desordenadas. ¿Será que en el estado sólido va a haber lugar a que pueda yo juntar mucho más entre partícula y partícula? Porque ¿qué es lo que hacemos con el incremento de presión? Al incrementar la presión, yo lo que estoy haciendo es emplear una fuerza sobre una unidad de área de esa partícula, y esa fuerza hace de que yo pueda ir juntando. Y para que pueda yo juntar cada una de las partículas, tiene que haber una cierta distancia entre ellas, ¿no? En el caso de los sólidos no hay una distancia. Todas están juntas ya porque las fuerzas de atracción están gobernando sobre las fuerzas de repulsión, es decir, que las mantiene siempre juntas. El movimiento es vibracional. En cambio, en los gases, si se fijan, las partículas están separadas. Hay una gran distancia. Hay una gran distancia entre partícula y partícula. Esa gran distancia entre partícula y partícula hace de que efectivamente la presión que nosotros podamos ejercer sobre esa masa gaseosa pueda ir
juntando y limitando o reduciendo la distancia que hay entre partícula y partícula, para poder llegar en un principio a un estado líquido y posteriormente a un estado gaseoso. Pero ¿será que yo al incrementar una temperatura, mejor dicho, al incrementar una presión, al ejercer una presión, esto de por sí se va a ir juntando? ¿O qué más tendría que hacer? ¿Qué hemos dicho de cómo es el comportamiento de las partículas dentro de un envase del estado gaseoso? ¿Y cómo es del estado sólido? Aquí están vibrando, ¿no? Están quietitas cada uno en su lugar, no hay un movimiento de desplazamiento, sino un movimiento vibracional. Pero aquí, ¿cómo es el movimiento? ¿Se desplazan por todo el recipiente? Aquí el movimiento es bien caótico, ¿no? Se están desplazando por todo el recipiente, ocupando el mayor espacio posible. Eso debido a que la separación y ese movimiento hace de que ya estas partículas tengan una energía de movimiento, que es la energía cinética. Esa energía cinética que da lugar a que se puedan mover. Y esa energía cinética, ¿con qué va a ser? ¿Con qué está afectada? ¿Con la presión o con la temperatura? ¿Cuál es lo que activa la energía cinética de una porción de materia? ¿Qué es lo que activa a la energía cinética? El movimiento de las partículas. La temperatura. Y ese movimiento de las partículas, ¿quién la activa? Pues, a ver, desde el punto de vista de nuestro comportamiento personal, ¿qué hacemos cuando cuando está haciendo frío? Cuando está haciendo frío, ¿cómo es nuestro comportamiento de nosotros? Nos abrigamos. Nos abrigamos, estamos con los brazos cruzados, estamos, como se dice, acurrucaditos, sin movimiento, no queremos movernos para nada, ¿no ve? En cambio, cuando hay temperatura, por ejemplo, como hoy día, ¿no? Nos alegramos, ¿no? Nos alegramos, hay más dinamismo, queremos ir a todo ello, queremos ir al campo, Lo mismo ocurre dentro de estos fenómenos, así es un fenómeno natural que ocurre en el comportamiento de la persona, lo mismo también ocurre un fenómeno natural en el comportamiento de las partículas, en este caso de los gases, ¿no? Cuando la temperatura se incrementa, pues incrementa también la energía cinética, es decir, la energía de movimiento de las partículas. Por lo tanto, si yo tengo un recipiente gaseoso, pues al incremento de la temperatura, pues ese recipiente va a hacer de que las partículas se muevan con mayor velocidad. Y si se mueven con mayor velocidad, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a ocasionar? Su volumen igual aumenta en G. Perdón, no lo escuché. ¿Qué va a ocasionar si se mueve? ¿El volumen incrementa? En los gases hemos visto que el volumen y la forma adquiere del recipiente que lo contiene, ¿no? Ante ese movimiento de estas partículas, ¿qué es lo que va a pasar? Ante el movimiento de estas partículas, lo que va a hacer, ¿no? Lo que va a hacer de que
estas partículas puedan desplazarse hacia arriba, puedan desplazarse hacia abajo, pueden desplazarse hacia un costado, ¿ya? Perdón, hacia un costado de forma uniforme, y ese desplazamiento que tienen, por ejemplo, va a dar lugar a que se puedan chocar con las paredes. Va a imprimir una fuerza. Esa fuerza que va a imprimir ante las paredes por el choque que van a tener por unidad de área es lo que nosotros vamos a, o se denomina presión. ¿No ve? Por lo tanto, si hay un incremento de temperatura, pues la energía cinética se traslada a la activación de la energía cinética, por lo tanto, estas partículas se van a mover con mucho más velocidad. Y al moverse con más velocidad van a tener la posibilidad, cada una de ellas, de chocar contra las mismas partículas y también contra las paredes del envase que le contiene. Por lo tanto, al incremento de la temperatura, incrementa la energía cinética. Y al incrementar la energía cinética, se incrementan estos golpes, estos choques que va a haber contra las paredes. Por lo tanto, esa relación de la fuerza por unidad de área también se va a incrementar. Por lo tanto, la presión se va a incrementar aquí de las partículas. Entonces, si yo, aplicando estas variables de estado, que son las que va a hacer variar el estado de agregación de la materia, yo puedo modificar el estado de agregación, ¿no ve? Por eso es que si yo tengo un líquido y lo someto a una temperatura, pues las partículas de ese líquido o de ese sólido, lo que van a hacer es adquirir una energía cinética, es decir, una energía de movimiento, y se van a comenzar a separar una de ellas, ¿no? Si está en el estado sólido, pues pasará al estado líquido, y posteriormente, si incrementamos más la temperatura, pasará al estado gaseoso. En el caso, si tenemos un estado gaseoso ya debidamente definido, también yo puedo utilizar las variables de estado como la presión y la temperatura para determinar el estado o modificar el estado gaseoso. ¿Cómo lo puedo hacer? Es incrementando, por ejemplo, la presión y bajando la temperatura. Yo puedo el estado gaseoso someterlo a un estado líquido, ¿no? A un estado líquido y a un estado mucho más abajo. Si incrementamos o si bajamos más la temperatura y la presión, incrementamos poder hacer que ese gas se vaya al estado sólido. Ese es el proceso de criogenización que se denomina, ¿no? Es un proceso muy utilizado en el transporte de gases, en el proceso de transporte de gas natural, ¿ya? Para llevar a lugares donde no se puede ingresar ni con gasoductos, ni con transporte de garrafas, de contenedores que puedan llevar gas licuado, ¿no? Entonces se puede hacer este tipo, por ejemplo, el transporte interoceánico que se tiene a otros continentes. Entonces se hace un proceso de criogenización, que se baja la temperatura, ¿ya? Y se incrementa la temperatura, la presión, de tal manera que el gas llega a solidificarse para su aprovechamiento respectivo. El comportamiento de los gases, como les decía,
no tiene forma definida, ni tampoco el volumen propio. Sus moléculas se mueven libremente, al azar, ocupando todo el volumen a disposición. Pueden comprimirse y expandirse. La expansión se debe a que esos gases, al tener ese movimiento caótico, pueden ocupar el mayor espacio posible, es decir, siempre están chocando con las paredes y pueden ir en el momento en que se abra un recipiente, pues ese gas va a ocupar el mayor espacio posible. Por eso es de que cuando estamos hablando de recipientes abiertos, muy difícilmente vamos a poder determinar un volumen del gas. También se puede comprimir, es decir, reducir ya el espacio, la distancia que hay entre partícula y partícula, pudiendo en base al manejo de las variables de estado como presión y temperatura, llegar desde el estado gaseoso al estado líquido. Tiene una baja densidad, son muy livianitos, ¿ya? Todos los gases se comportan de manera similar frente a los cambios de presión y temperatura, ¿no? Todos los gases, ante incremento de temperatura y presión, van a tener a expandirse. Si hay una bajada de temperatura y un incremento de presión, van a tener a comprimirse respectivamente. La compresión está relacionada con la reducción del volumen del gas, ¿no? Convirtiéndose de un estado gaseoso a otro estado. Tiki, borremos esto, borremos esto, borremos esto, borremos esto, Bueno. Bueno, dentro de lo que son las sustancias gaseosas más conocidas, que las tenemos a temperatura ambiente, en las cuales se manifiestan dentro de lo que son el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, ¿no? Como diatómicas, triatómicas, tetratómicas, poliatómicas, ¿no? El metano, etano, el amoníaco, que son las más conocidas dentro de los gases que nosotros manejamos y vamos a manejar también en un momento en cada uno de los ejercicios que nos toque desarrollar. ¿Qué magnitudes son necesarias definir en el estado de un gas? Ya habíamos indicado estas magnitudes que son muy importantes, como denominadas o llamadas las variables de estado, ¿no? Entonces, para definir el estado de un gas, ya se requieren 4 magnitudes importantes, que es la temperatura, la presión, el volumen, la masa, ¿no? O el número de moles también que podemos trabajar. La temperatura, como habíamos indicado, afecta bastante en lo que es la energía cinética de los gases, ¿no? Aumenta las vibraciones de las moléculas partiendo de un sólido, de un líquido y por supuesto en el caso de los gases pues aumenta muchísimo más. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos recipientes que están conteniendo gases hay que tener mucho cuidado de que estén cerca de fuentes de temperatura, ¿ya? De fuentes que estén generando calor.
porque si está generando calor, pues hay un incremento de temperatura que va a ser transmitido ya al recipiente que contiene el gas. Por lo tanto, la presión va a incrementarse grandemente. Y si se incrementa la presión debido a que la temperatura ha activado la energía cinética de las partículas, provocando un movimiento mayor al interior de ese gas, va a hacer de que esa presión pueda en algún momento sobrepasar la capacidad de resistencia del recipiente que le contiene, no solamente de las paredes, sino también de las válvulas de carga y descarga que tiene. Por eso es muy importante tener elementos de seguridad cuando nosotros estamos trabajando con gases, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta, en los compresores estos comunes que se utilizan para generar aire comprimido en las llanterías, ¿no? Donde parchan las llantas de los automóviles, ellos manejan un compresor, tienen su botellón o su pulmón de almacenamiento de gas de aire comprimido, y su compresor, su generador, está regulado para ejercer o introducir un cierto caudal a una determinada presión. Por eso está regulado con reguladores de presión de alta y de baja. De baja para indicar cuando ya ha terminado y necesita accionar para poder cargar, y de alta para determinar hasta qué nivel de presión debe cargar. Porque si sobrepasamos eso, pues la presión puede ser tan grande que puede ocasionar que se venza la resistencia del recipiente, ¿no? O se venza para cuidar también estos aspectos que pueden descontrolarse a través de lo que puede ser un sistema de control automático, se puede desregular o todo eso. Entonces, como medida de seguridad y de precaución, se colocan válvulas de alivio, ¿no? Válvulas de alivio que permiten justamente descomprimir en el momento en que se ha vencido la presión que es regulada. Eso ayuda bastante a que se pueda salvar de alguna manera un incremento de presión descontrolada que se puede tener, ¿no? Esas válvulas de alivio ayudan a que se pueda manejar de esa manera. Es importante tomar en cuenta también que la temperatura, al incrementar el movimiento vigoroso que tienen las partículas al interior del recipiente, ¿ya?, va a incrementar también esa energía cinética, ¿no? Esa energía cinética que está dado justamente por ese movimiento que va a provocar en línea recta, en forma caótica, un movimiento elástico, es decir, que no pierde una velocidad, va a estar chocando por unas paredes con las otras moléculas de forma constante, y va a depender bastante por eso con la influencia de la temperatura que se tiene. La presión, de igual manera, igual que el volumen, va a afectar bastante. Habíamos indicado de que el volumen que ocupan los gases depende en forma muy sencilla de la variación de su presión y de la temperatura, ¿no? La forma que van a adquirir va a depender del recipiente netamente que les contiene. La presión que
es el resultado de la fuerza que imprimen cada una de las partículas por el movimiento que tienen sobre cada superficie, es decir, sobre cada área con la que están chocando constantemente, va a dar lugar a esa presión, ¿ya? Que no es nada más que la representamos nosotros físicamente a la fuerza por unidad de área. Lógicamente, a medida que nosotros vamos incrementando la temperatura, va a haber mucho más movimiento, ¿no? Y no solamente es un movimiento que nosotros podemos contar, sino que es un movimiento es sumamente grande, millonario, como se puede decir, el golpeteo que se tiene entre las moléculas, como también entre las paredes entonces hace bastante que la cantidad de choques va a provocar. Por lo tanto, la presión va a estar en función a ese gran movimiento de choques que va a provocar cada una de las partículas. ¿De dónde sale la presión o el concepto de presión para determinar el comportamiento de los gases? Es justamente por ese millonario choque que tienen cada una de las partículas ante el incremento de la energía cinética y por supuesto de la temperatura, y que hace de que pueda resumir en un promedio una determinada presión, ¿no? Y al igual que la temperatura, que hay un instrumento de medición que es el termómetro, en la presión también hay un instrumento de medición que son los manómetros, ¿no? Los manómetros que nos sirven para poder determinar. Parece que hay... Bueno, las escalas de temperatura también es importante recordar, ustedes ya habían visto o ya han manejado las diferentes escalas de temperatura, ¿no? ¿Cuáles son las escalas de temperatura que se acuerdan, chicos? Absolutas y relativas. Temperaturas absolutas y temperaturas relativas. ¿Cuáles son las temperaturas absolutas y cuáles son las temperaturas relativas? La temperatura, como ustedes saben, es el grado del nivel térmico perceptible con nuestros sentidos, es decir, que nosotros lo podemos sentir, ¿no? ¿Será que la temperatura la podemos mirar? ¿Lo podemos percibir con la vista? No, hijo. ¿Por qué? O la manifestación de la temperatura, ¿lo podemos percibir con la vista? ¿Se podrá? ¿Qué dicen? No siempre, ¿no? No siempre podemos percibir con la vista el incremento de temperatura, que es el grado de nivel térmico, dice perceptible por nuestros sentidos, pero no con todos los sentidos, ¿no? Hay algunos casos que son muy especiales, que la temperatura con la vista no lo podemos identificar, tal vez sí tocando, ¿no? Y cuando tocamos ya es tarde la reacción porque nos puede provocar ciertas lesiones.
Por lo tanto, pero sí debemos tomar en cuenta de que la temperatura es una medida de un flujo de calor de un cuerpo a otro. Por lo tanto, si es una medida de flujo de calor, significa que el calor es una manifestación térmica. ¿Ya? Por lo tanto, debemos tomar en cuenta no solamente poder percibir con los sentidos, porque algunos no se los puede percibir, sino que también debemos ver cuál es la sensación térmica que están en el medio, ¿no? Si bien no lo podemos ver, pero tenemos otros sentidos que podemos identificar. Por ejemplo, si yo tengo un vaso de vidrio, un vaso de precipitado y lo someto a calentamiento, ¿será que yo puedo percibir la temperatura? Es una de las recomendaciones más claras cuando nosotros hacemos y utilizamos material de laboratorio, ¿no? Cuando no tenemos la certeza, hay que presumir de que tiene una temperatura antes de poderlo sufrir un accidente. Pero se puede percibir a través de otros comportamientos que puedan surgir de alguna materia que esté conteniendo, ¿no? Puede ser a través de una vaporización, a través de una percepción de alguna sustancia que emita una determinada calor, ¿ya? Pero hay otros materiales que efectivamente sí podemos percibirlo, ¿no? La incandescencia, por ejemplo, ¿no? Si nosotros sometemos una barra de hierro al calor, a un incremento de temperatura, pues esta se incandesce, se torna de color rojo, ¿ya? De color rojo. Entonces hay diferentes formas también. Esto hay que tomar en cuenta cuando estamos hablando de la temperatura, que no siempre podemos percibirlo con nuestros sentidos de forma objetiva, ¿no? Pero podemos percibirlo de otra manera. Y dentro de lo que es la seguridad industrial, hay que tomar en cuenta siempre las líneas de colores con las que están diseñadas cada una de las tuberías que tenemos dentro de la industria, ¿no? Yo tengo una experiencia, por ejemplo, cuando les llevaba a mis estudiantes a hacer visitas industriales. Como la mayoría son abuelitos, siempre andan buscando dónde apoyarse, dónde agarrarse. Lastimosamente se ha tenido una experiencia, por ejemplo, de uno de los alumnos, de agarrarse sobre una cañería roja. Ya el color rojo de una cañería ya nos manifiesta de forma perceptible cuál es el estado físico en la que se encuentra o con el que trabaja, por ejemplo, esa cañería. Siempre el rojo es un color de peligro, ¿no? Que puede estar transportando generalmente lo que es vapor a cierta temperatura. Entonces, ya no hay necesidad de percibir con nuestros sentidos, sino a través del criterio de la norma de seguridad industrial en el manejo de colores para evitar de que nosotros podamos tener un contacto directo. Estos tipos de escalas se mide con termómetro. Ya habíamos indicado que hay la escala absoluta y la escala relativa. Son dos escalas que se manifiestan a través de una relatividad de una sustancia que se toma como referencia, como son las temperaturas relativas, generalmente el agua, y las otras, las temperaturas absolutas, a las que son las que miden directamente el comportamiento de una sustancia, en este caso de los gases, la temperatura que está confinada en un recipiente, ¿no? ¿Cuáles son
el trabajo de cada una de ellas. Dentro del manejo de los gases, ¿trabajamos con temperaturas relativas o con temperaturas absolutas? Hola. ¿Absolutas? Absolutas. Con temperaturas absolutas, ¿no? Todo el trabajo de cálculo que hacemos a partir del estudio de la ley de los gases se maneja temperaturas absolutas. ¿Y cuáles serían las temperaturas absolutas y cuáles serían las temperaturas relativas? Las absolutas son los Celsius y los Kelvin, porque tienen 100 divisiones. En cambio, la relativa sería el Rankine, el Ramu. ¿Qué dicen los demás? Las temperaturas absolutas van del cero absoluto hasta... Y las relativas serían el grados Kelvin. Digo, Celsius. ¿Cómo es? Cuando ustedes están trabajando con las leyes de los gases, por eso casi todos estos dos temas que se habla sobre la ley de los gases es un recuerdo, es un recordatorio porque ustedes se han llevado la teoría de los gases, las leyes de los gases, todo eso, la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, la ley combinada, algunas leyes de los gases reales, como la ley de Van der Waals, etcétera, ya han llevado ustedes en química general. Entonces, de aquí, como les decía, vamos a ser muy puntuales en su trabajo, no vamos a entrar a hacer deducciones de fórmulas que muchas veces nos lleva mucho tiempo y pues no tenemos el tiempo muy grande para cubrir todo el contenido analítico de la materia. Entonces nos vamos a centrar en la aplicación de lo que ya tenemos como desarrollado en estas leyes, ¿no? Cuando trabajan en los diferentes ejercicios que les había indicado, ¿con qué temperaturas trabajan? Pues absolutas o relativas. Las relativas están en función a la relatividad o a la comparación con otra sustancia de comportamiento que es, por ejemplo, el agua, ¿no? Se relaciona con ellas. En cambio, la temperatura absoluta es la que nos van a determinar en cierta manera el comportamiento real de una sustancia o de un gas confinado en un recipiente. ¿Qué tipos de temperaturas conocen? Escalas de temperatura. Ahí va una. ¿Los demás no conocen? ¿Se han dormido? De aquí salen las preguntas, ¿no? Después están Grados Fahrenheit. Los grados Fahrenheit. grados Fahrenheit, grados centígrados o grados Celsius, que también se los llama. ¿Cuál más el otro? Grados Kelvin. Y los grados Rankine. Y los grados Rankine son 4 escalas de temperatura que tenemos. Dentro de esas 4 escalas de temperatura, ¿cuáles son las temperaturas absolutas y cuáles son las temperaturas relativas? Las absolutas son el Kelvin y el Rankine. Las absolutas son las temperaturas Rankine y las temperaturas o la escala Kelvin, ¿no? Grados Kelvin y grados Rankine son las temperaturas absolutas con las que se trabaja en todos los problemas
cuando utilizamos las leyes de los gases. La escala Celsius o centígrados y la escala Fahrenheit están referidas, ¿no ven? Ya tienen un 0 grados centígrados, que es la temperatura de congelación del agua, y a 100 grados centígrados, que es la temperatura de ebullición del agua. Por eso tiene un punto inferior de 0 grados, que es de fusión del agua, y de 100 grados el de ebullición del agua. Y se tiene una escala Fahrenheit. Esta escala Fahrenheit también está desde 0 pasando por 32 grados Fahrenheit, que equivale a los 0 grados centígrados, y llegando a 212 grados Fahrenheit, que equivalen a los 100 grados centígrados. Hay una relación que se puede llevar de grados Fahrenheit a grados centígrados, ¿ya? Que también ustedes lo pueden manejar. ¿Dónde están los chicos? Se han ido a dormir. Inge, disculpe, ya tenemos otras clases, ¿será que no puedo salir? No pueden salir. Estito más vamos a ver. ¿Y hasta qué hora teníamos clase? Hasta 1:30 nomás, Inge. 8:30. Ya. Estito más vamos a ver quiero mostrarles lo que tienen que, pues es siempre mi recomendación, pero no está de más indicarles, ¿no? Que como herramienta de trabajo tienen que tener su tabla periódica, ya se ha roto ayer por mostrar, tienen que tener su tabla periódica y tienen que tener este librito que es de factores de conversión de ingeniería. A todos les he recomendado, los que han pasado conmigo, porque es un material de herramienta de trabajo que van a tener. Así vamos a ir desarrollando nuestras clases, jóvenes, de poco en función a lo que vamos a ir. Vayan repasando o vayan recordando todo lo que es gases, porque ya vamos a entrar a la parte de ejercicios netamente con la aplicación de las diferentes leyes. Como les decía, no vamos a entrar a desarrollar una ley en particular desde el punto de vista de la deducción, porque ustedes ya seguramente han debido ver ya la ley de Boyle, una relación de presión-volumen que vamos a tener para procesos isotérmicos y cómo lo vamos a manejar en cada uno de los procesos, ¿ya? Entonces no quiero perjudicarles, nos vemos la próxima clase, con lo que vamos a seguir con la ley de los gases. Si alguien quiere manifestar algo, si no, nos estaríamos viendo la próxima clase con la ley de los gases, ¿sí? Bueno, Inge. Vayan repasando porque no están participando. Hay cosas que yo supongo que ustedes ya también deben saber, pero si no hay participación, entonces son dos cosas, ¿no? Que siga yo suponiendo que saben o que nos detengamos, pero al detenernos nos vamos a perjudicar porque no estamos avanzando como quisiéramos. Entonces no es solamente ingresar, sino también participar para que podamos mejorar esto y nos detengamos más bien en temas mucho más complicados que corresponden, ¿no? Porque si no vamos a tener que volver a lo que es química general. Bueno, nos vemos la próxima clase, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, Inge. 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 Buen día, disculpe. Inge. Sí, le escucho. Buen día.
Estoy con dificultades en laboratorio, no me he agregado todavía al grupo. O bueno, estaba agregada, pero luego me he eliminado, no sé por qué motivo.